Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20, la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote. Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál Premio Nobel? El de la Paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Nos tiene muy sometidos. Los Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México, hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina. Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy, muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos, hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo
un rechazo simbólico, porque no cubriría todo los 3.000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo, y lo que se procuraría es aumentar las penurias y los sufrimientos, de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color, sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado. La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria a lo largo del mundo, y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos.
Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional. Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina.